punto que está a la derecha o el punto que está a la izquierda. Esos puntos van a determinar el extremo superior e inferior de cada subintervalo, ¿sí? Y van a determinar la altura. ¿Por qué la altura? Porque la altura corresponde a la y, y la y depende del valor de x. Entonces va a depender de que sea la x, la abscisa, por la derecha o por la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Cuando nosotros decidamos que sean por la derecha, el libro lo representa con R. Vean, aquí está esta notación, Rn, donde n es el número de rectángulos. Si se hiciera por la izquierda, el libro lo representa con L, ¿sí están de acuerdo? Con L de left, R de right, derecha, L de left, izquierda, ¿sí? Y con subíndice n, donde n representa el número de rectángulos. Ese número de rectángulos pues va a ser igual al número de subintervalos en los cuales vamos a dividir el intervalo en el cual vamos a sacar el área. Y recuerden que ese intervalo viene siendo pues el valor de x. Aquí nos acordamos de los intervalos de cálculo diferencial, ¿no? Bien, seguramente les puede surgir la pregunta, ¿pueden ser algunos por la derecha y otros por la izquierda? Y la respuesta es sí, pero es poco práctico. Sí, es poco práctico. Más vale que decidamos que sean por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes estudiaron funciones en cálculo diferencial, vieron que había funciones monótonas. Monótonas se refiere a que son crecientes, decrecientes. ¿Sí o no? Bueno, las monótonas siempre van a ser de la misma forma, siempre crecientes o siempre decrecientes, ¿sí? Eso es monótono creciente o monótono decreciente, ¿sí? Entonces, en las funciones que son monótonas, siempre va a ser error por exceso o error por faltante, ¿sí? Esto ya lo comentamos. Pero hay funciones que no son monótonas, es decir, pueden ser crecientes en una parte, en un intervalo, pero decrecientes en otro, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola es una función que no es monótona, es decreciente en la mitad y creciente en la otra. ¿Sí están de acuerdo? Entonces puede ser que en una parte haya error por exceso, creo que sí se lo pueden imaginar, ¿verdad? Pero en otra va a haber por faltante, ¿sí o no? Entonces por eso es que es poco práctico, ¿sí? Es poco práctico. La idea sería que nos centráramos en considerarlos de una o de otra. ¿Sale? ¿Sí o no? Aquí nuevamente tenemos un resumen de lo que ya hemos visto. Vean cómo esta es una función monótona creciente. ¿Sí están de acuerdo? Por lo menos en el intervalo donde vamos a calcular el área. En este caso el intervalo donde vamos a calcular el área es de 0 a 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una partición de ese intervalo en n rectángulos. En el primero es con 10, ¿verdad? Si se fijan, eso hace que los rectángulos tengan un exceso. Va a haber un error por exceso. Y entonces el área con 10 rectángulos por la derecha es este valor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo sacamos este valor? Pues sumando las áreas de los rectángulos, base por altura. La base, ¿cuánto va a valer? La base va a medir 1/10. ¿La altura cuánto va a valer? Bueno, pues como son por la derecha, están de acuerdo que este primer valor de x es 1/10, el valor de la función. El otro sería 2/10 el valor de la función. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo aumento el número de rectángulos, voy a obtener una mejor aproximación porque va disminuyendo el error. Aquí lo vemos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vean cómo, como es por exceso, al ir aumentando n, va haciéndose más pequeñita el valor. Por la izquierda lo tenemos aquí. ¿Sí? Aquí es por la izquierda. Nuevamente con 10 rectángulos. Hay un error por faltante. Vean cómo aquí es al revés. Si vamos aumentando el número de rectángulos, este va a ir aumentando, ¿verdad? Porque hay un faltante. Entonces es lógico que va a tender a aumentar. Perfecto. Bien. Bueno, aquí hemos estado hablando de lo que viene siendo el subintervalo. ¿Sí? El subintervalo, pues es el intervalo que vamos a obtener al partir el intervalo en el cual vamos a calcular el área. ¿Sí? Y ese ancho viene siendo este delta x, ¿sí? Y delta x es b menos a sobre n. ¿Quién es a?
A es el extremo superior del intervalo y A el extremo inferior del intervalo. ¿Sí? En el caso anterior, B era 1 y A era 0. ¿Verdad? Y bueno, por eso es que en el primer ejemplo, como eran 10, cada subintervalo tenía una base de 1/10. Es decir, el ancho de cada subintervalo es 1/10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que calculamos el ancho de cada subintervalo, tenemos que calcular los extremos de cada subintervalo. Y esos subintervalos son estos. Obviamente, el primer valor le vamos a llamar x0, el siguiente x1, x2, x3, x4, hasta xn. ¿Sí están de acuerdo? Hasta xn. Y entonces, esos son intervalitos. El primer intervalo va a ir de x0 a x1, el siguiente de x1 a x2, el siguiente de x2 a x3, así hasta que el último es de xn-1 a xn. ¿Sí? Esto es importante. Bien, pero ahora viene otra cosa. Tenemos que determinar esas x. Estas x se conocen como valor muestral. ¿Por qué? Porque son muestras, son valores de un conjunto. ¿Sí? Son valores de un conjunto que tenemos que determinar. Entonces, esos valores muestrales, es decir, estas x, tenemos que calcularlas. ¿Por qué? Porque incluso son las que nos van a dar una altura. ¿Sí? Entonces, empezaríamos con x0, pero x0 pues lo conocemos porque es el primer valor. ¿Sí? Entonces, ese, ¿quién es? A. ¿Sí o no? A. Bien. Entonces vamos a calcular x1. x1 sería A más delta x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que esto lo tenemos así. A, B. Ese es el intervalo sobre el cual vamos a calcular el área. Acá está la función, ¿no? ¿Sí o no? Acá está la función. ¿Sí? Entonces, esos valores me van a determinar esta área. ¿Sí o no? Que es la que quiero yo calcular. Entonces, necesitamos sacar esos valores muestrales, esas x y décimas. Entonces, la primera x, pues es A, la 0. Desde ahí partimos. Luego seguiría x1, x2, x3, x4, x5. ¿Sí estamos de acuerdo? Un chingo. xn-1. Y la última, xn, que es b. ¿Sí o no? Bien, entonces la primera es A más esta partecita que vale delta x. ¿Por qué? Porque todas estas tienen un ancho del delta x, ¿no? Aquí un chingo y aquí. Y todos esos vienen delta x. ¿Sí o no? Bien, y ya sabemos que delta x es este. Entonces, A sería ¿quién? Perdón, x1 sería A más delta x. O lo que es lo mismo, A más B menos C menos A sobre N. ¿Sí estamos de acuerdo? X2 sería A más 2 delta X. ¿Sí? ¿Sí o no? O A más B menos A sobre N por 2. Lo voy a poner aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. X3, A más 3 delta X, ¿no? O sea, A más 3 por B menos A sobre N. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Un chingo. X y décima. X y décima. X y décima sería A más y delta X. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque veo que tienen esta forma. Eso se llama inducción matemática. ¿Sí? Si yo veo que cierta regla sigue una secuencia, induzco por inducción, me doy cuenta que esta va a ser la fórmula. ¿Sí? Donde ¿y qué cosa? Y es un número que va de dónde a dónde, de 1, 2, 3, 4, 5, hasta n, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque n no es variable. N es un número que no conozco, pero va a tener un valor, ¿sí o no? 10, 20, 50. Necesito una variable que sea la que va cambiando.
¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10, por ejemplo, o hasta 50. Y si es variable. Y aquí algo que deben de saber. Las variables que toman valores enteros son letras que están a la mitad del alfabeto. I, M, N, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso este es N. Pero esta N no es variable. Es un número que no conozco, pero va a tener un valor. Es una constante desconocida. ¿Sí se entiende, no? Pero la I sí va a cambiar. Es la que va tomando valores 1, 2, 3, 4, 3. Entonces eso va a ser así. A más I por B menos A sobre N. ¿Sí o no? Y entonces, ya la última, me voy a venir para acá, XN que va a ser igual a más N delta X, o sea, A más B menos A sobre N por N, ¿sí o no? Y si se fijan, mira, A más, hasta la vista baby, B menos A, hasta la vista baby, y te queda B, ¿sí o no? Sí, que era la última, ¿sí o no? Bien. Entonces, pues estas X son los valores muestrales de cada intervalo, y entonces pues ahí está ya lo que nos decía el libro. El primer subintervalo va de X0 a X1, el otro va de X1 a X2, el otro va de X2 a X3, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Yo creo que eso no hay problema. Bien. Entonces, aquí tenemos una definición. Dice, el área de A en la región S que cae bajo la gráfica de una función continua f y es el límite de la suma de las áreas mediante rectángulos aproximantes. Y entonces esa área va a ser, ¿qué cosa? Pues va a ser, área aproximadamente, o sea, vean, no es igual, es aproximadamente, lo voy a poner un poquito mejor, eso es aproximadamente, ¿sí? Va a ser aproximadamente, ¿qué cosa? Si lo hacemos por la derecha, yo no voy a utilizar R ni L, porque estamos en México, ¿sí? D, de derecha, ¿sí? DN. Y ahora sí, esto sí es igual. ¿A qué? A base por altura, porque va a sumar rectángulos. Y los rectángulos tienen una base, pero también tienen una altura. Y su altura es el valor de, como es por la derecha, X1, ¿sí o no? Porque es el primer rectángulo. ¿Sí? O sea, mira. Bueno, aquí ya me fui chueco, ¿no? Pero va a ser así. ¿Sí o no? Ahí está por la derecha. El segundo, así. ¿Sí están de acuerdo? El siguiente, así. ¿Sí se fijan que aquí va a haber por exceso y por faltante porque no es monótono? ¿Sí? Que fue lo que les comentaba, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, cuando es por la va a ser delta X más f de X2, que es el segundo, por delta X. ¿Sí o no? Bueno, aquí ya se... Más f de X3 por delta X más, ¿qué dijimos? Un chingo, ¿sí o no? Más el último, ¿sí o no? Bien, y esto lo podemos poner así. Podemos factorizar el delta X, ¿verdad? Y multiplicarlo por la suma de las alturas, que son las funciones evaluadas en los valores muestrales, ¿sí o no? Más, un chingo, más, ¿sí o no? ¿Sí? Pero aquí podemos utilizar una notación más adecuada. ¿Y sería qué cosa? Delta X por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de f de X y S. ¿Sí están de acuerdo? O esto se ve mejor si lo ponemos así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí han visto esa notación de la sumatoria, verdad? ¿Sí? En su clase de probabilidad, de problemas de contextos, estadística. Bien, si yo lo hiciera por la izquierda, voy a borrarlo.
Si yo lo hiciera por la izquierda, el área va a ser aproximadamente, porque no va a ser exacta. Ahora, izquierda le voy a poner I, ¿verdad? Porque recuerden que pues, en México, ¿verdad? Y subíndice n, y entonces va a ser igual a ¿quién? A f de x0 delta x, ¿sí o no? F de x1 delta x, ¿sí se me acuerdo? Más f de x2 delta x, más un chingo, más, la última va a ser ¿quién? Y décima, n-1, perdón, ¿sí o no? Delta x. Y entonces, si aplicamos esa notación, sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y décima menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Delta x. ¿Sí o no? Lo podemos poner así, o habrá quien diga, ¿lo podemos poner así? Y pues la respuesta es que sí, ¿sí o no? Lo podemos poner de cualquiera de las dos formas. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Si yo empiezo desde 1, llego hasta n-1. Pero si empiezo desde 0, llego hasta... Perdón, si empiezo desde 1, llego hasta n-1. Para que el último sea n-1. ¿Sí están de acuerdo? Porque la i tomaría el valor de n, la última. Y entonces sería n-1, ¿sí o no? Pero si yo lo hago así, entonces finalizo en n-1 para que si estoy aquí me quede la n-1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Depende cómo lo quieras ver. Aquí hay que decir que recuerden que las sumatorias están definidas para números enteros, en términos generales, ¿no? Claro que se pueden utilizar con fracciones y todo eso, ¿no? Pero la variable y la variable no son enteras. Entonces, los números enteros positivos, porque incluso así lo dice el libro, enteros positivos, o los números naturales, pues para que mejor entiendan, empiezan desde 1, ¿sí? No se incluye el 0. Entonces, en ese sentido, sería este, porque empiezo en 1, ¿sí o no? ¿Sí? Pero hay mucha bibliografía que también considera el 0. Si yo considero el 0, pues nada más hago ese cambio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo viene aquí? Aquí en el libro, dejen que la agarre. Fíjense en el libro cómo la ponen. Ese es por la izquierda, ¿ya se fijaron? No, ese es por la derecha. Por la izquierda está más para acá. A ver, vamos a ver. Aquí está por la izquierda. Bien, ¿sí están de acuerdo, no? Empieza en el 0, 1 y así sigue hasta n-1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. No lo pone como sumatoria. A ver, no, sí, aquí lo pone. Esta es por la izquierda y esta es por la derecha. ¿Ya se fijaron? A ver, lo voy a mover para que lo puedan ver. Esta es por la derecha y esta es por la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora una cosa. A ver, ¿quién me va a reclamar algo? Que aquí no le pone aproximadamente, ya le pone igual. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahí aproximadamente, acá y aquí igual. Muy sencillo. Si n tiende a infinito, si el número de rectángulos tiende a infinito, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. Si n tiende a infinito, ¿qué va a pasar con delta x? ¿Va a tender a qué? A 0. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque recuerden que delta x era ¿qué? B menos a sobre n. ¿Sí?
Entonces, si n tiene infinito en delta x, pues esto es así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Obviamente ese límite es un límite infinito, pero es lógico que tiene por la izquierda, ¿sí o no? No hay bronca, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues esto es cero, va a tender a cero, ¿sí o no? Es decir, los rectángulos van a tener un ancho cada vez más pequeño, 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 como lo hemos estado viendo. Entonces, en el infinito, el ancho del rectángulo es prácticamente cero, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que ese rectángulo se convierte en una línea recta, ¿sí o no? Se convierte en una línea recta. ¿Están de acuerdo? Y entonces, toda esa área va a estar definida por rectas, ¿sí o no? Y cuando eso pasa, ya tengo exactamente el área. ¿Por qué? Porque esa área, que es una porción de un plano, porque estamos en R2, ¿sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Qué viene en el material que les compartí? ¿Ya lo leyeron? Sí, estuve leyendo una parte. Pues venía también lo que comentamos ayer sobre el Pitágoras y sobre también algunos, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Personajes que fueron fundando pues lo que viene siendo. Por ejemplo, hablaba lo de Euclides, Sí. ¿sí o no? Recuerden que Euclides es el padre de la geometría. Eso es geometría. Entonces, yo no sé si en el material venía que axiomas, sí, pues vienen los axiomas. Los axiomas, hay un axioma que dice existen infinitos puntos, existen infinitas rectas, existen infinitos planos. Un plano, una recta es una sucesión infinita de puntos, un plano es una sucesión infinita de rectas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya esos rectángulos se convirtieron en líneas rectas, ¿verdad? Una sucesión de ellas, y entonces ya te están definiendo exactamente el área. Entonces, se fijan, es pura geometría plana. Por eso es que si n tiene infinito, delta x tiende a cero, y entonces en esas circunstancias, el área va a ser el límite cuando n tiene infinito de esa suma por la derecha, o cuando n tiene infinito de esa suma por la izquierda, ¿sí o no? Y entonces esto es límite cuando n tiene infinito de ¿quién? Por la derecha era sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿sí o no? De f de x y décima por delta x, ¿sí? Y esta era que límite, va a ser límite obviamente cuando n tiene infinito de la sumatoria de f de x y décima menos 1 por delta x desde i igual a 1 hasta n, si es que lo decido utilizar así. Entonces, por eso es que aquí sí ya va a ser igual. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una aproximación. ¿Sí? Que son las fórmulas que tienen aquí. ¿Sí o no? Este es cuando n tiene infinito por la izquierda, este es cuando tiene infinito por la derecha. Y ya sabemos que esa Rn pues es eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán, ¿solamente tienen que ser por la derecha y por la izquierda? Y la respuesta es no. No. Tú ese valor muestral lo puedes tomar por la derecha, por la izquierda, puede ser el punto medio o puede ser cualquier otro, pero de ese intervalo. Y eso lo tenemos aquí. Si se fijan, tenemos aquí una aproximación del área, pero donde ahora los valores muestrales no son ni por la derecha ni por la izquierda, sino que son aquellos que en un momento dado me darían un menor error. ¿Sí? Este, por ejemplo, ni siquiera está a la mitad, ni siquiera a la tercera parte, quién sabe qué valor sea, pero es un ejemplo. Pero no es el mismo que de aquí, no es el mismo que de acá. ¿Sí? Estos pareciera que sí son los medios, ¿verdad? Estos, por lo menos estos pareciera que sí son los medios, pero este no es, incluso este está cargado hacia la derecha.
y los otros están a la izquierda. Entonces, esos valores muestrales, yo los puedo elegir. Obviamente, si yo lo decido hacer de esa manera, voy a elegir aquellos que me den menos error. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? O sea, sí, porque si yo, por ejemplo, elijo el de la derecha, ¿qué pasa? Que va a haber un chingo de error. ¿Sí o no? Pero si decido que sea el de la izquierda, también va a haber un chingo de error. ¿Sí o no? Si elijo el de la mitad, mira, también va a haber error. ¿Sí están de acuerdo? Pero si elijo este, como que hay menos error. ¿Sí? Entonces, cada quien puede elegir esos puntos muestrales. Entonces, como son puntos muestrales, ya no le voy a poner I. ¿Por qué? Porque I obedece a una regla. Y si se fijan aquí, no obedece a una regla, yo los elijo. Por eso es que el libro los pone como X, Y, pero asterisco. Porque son valores muestrales. Cuando eran por la derecha, eran muestrales, pero siguen esa regla que son todos por la derecha. Si son por la izquierda, también siguen siendo muestrales, pero siguen esa regla que son por la izquierda. Pero estos ya no, por eso es que a estos sí se les pone el asterisco. ¿Sí se entiende? Ahora, si n tiende a infinito, ¿qué pasa? Que prácticamente, si es por la derecha, pues va a ser igual al de la izquierda, y va a ser igual al de la mitad, y van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque el rectángulo se va a hacer chiquito, 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 chiquito. Entonces, el valor muestral es el mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que si tiene infinito, el que era por la izquierda, por la derecha, por todos van a ser el mismo punto. ¿Por qué? Porque se va a convertir en línea recta. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, siguen siendo, bueno, aquí va a ser X y S y asterisco. X y S y asterisco es muestral, pero ahí prácticamente muestral pues va a ser el mismo. Por eso es que el libro utiliza esa notación. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues, ¿qué más sigue? Miren, aquí está. Luego viene el problema de la distancia. Lo vamos a relacionar. Y vienen los ejercicios, sí. Sí se aguantan para mañana, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Sí, déjenme poner aquí. No se está viendo. Ahí está, ya que salga ahí la grabación.